Romanos capítulo 8, versículo 28, y habla de una gran verdad, el cual nosotros tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, tener fe de lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice ahí en Romanos 8, 28. Y ahí en el subtítulo, debe decir ahí en su Biblia, dice más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos juntos y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que nos permite de estar aquí en tu casa para adorarte, para glorificar tu santo nombre. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú, mi Dios, impartiendo esta palabra, hablando a través de mí, usándome como un instrumento en tus manos, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablando a tu pueblo, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos redarguye, Señor, que nos guíe. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, que podamos aprender, Señor, que lo podamos guardar en nuestro corazón, pero que también lo podamos poner por obra, Señor. En esta hora, Padre, te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno, grande eres en misericordia. Gracias, Padre Celestial. Quita todo lo que estorbe. Reprendemos al diablo y a sus demonios en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Tu nombre tiene poder, tu sangre preciosa tiene poder. En esta hora nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar sus asientos. Todo obra para bien. Así se llama este tema de esta predicación. Todo obra para bien. Y bueno, muchas de las veces nos preguntamos por qué pasan ese tipo de situaciones. Hay tantas dificultades, hay tanta angustia, tanta persecución, tantas incertidumbres, y muchas de las veces nos preguntamos el por qué pasa esto. Y bueno, y yo quiero hablar de 3 situaciones que fueron de incertidumbre, que fueron de dificultad, que fueron de angustia. Y quiero hablar el primer punto, el cual es, habla sobre la lectura de José el soñador. José es vendido. Y si quieres seguirme ahí en la Biblia también, vaya a Génesis 37, versículo 28. Y bueno, este es un primer punto en el cual es una situación de dificultad, es una situación de angustia, de incertidumbre, el cual pasaron, en el cual pasó esto, y ahí se puede aplicar, ahí puede pasar de que todo obra para bien, todo obra para bien. Y bueno, Génesis 37, versículo 28, José es vendido por sus hermanos. Imagínense cómo se debió haber sentido José al saber que sus hermanos lo vendieron, que sus hermanos lo querían matar, porque si recordamos la lectura, los hermanos de José lo querían matar, y al último optaron por venderlo. Y bueno, dice ahí, y cuando pasaban, ahí en Génesis 37, 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Vendieron a José. Qué difícil proceso pasó ahí José. Imagínense lo que debió haber pasado por la mente de José, la angustia que debió haber llevado el saber, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué mis hermanos me quieren vender? ¿O por qué mis hermanos me vendieron?
Yo creo que destrozado debió haber quedado él. Pero la fe que él tenía hacia Dios era grande. El amor que él tenía hacia Dios era grande. Y bueno, todo esto, a veces lo más doloroso que puede hacer es la envidia. Dice ahí en el capítulo 37, en el versículo 3 al 4, dice: y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían, tenían envidia. Y yo creo que eso, pues, para José era doloroso, porque él amaba a sus hermanos. Pero, como dice el nombre del título de la prédica, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y dice ahí en el 31 al 35 del capítulo 37, dice: y entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, dice, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció. Bueno, aquí voy a hacer un punto, pero al momento de decirle al padre de José, a sus hijos, que le dijeron que algún animal había matado a José, imagínense como padre lo que ha de haber sentido Jacob, lo que debió haber sentido al saber que sus hijos le contaban que un animal había matado a su hijo, el menor. Yo creo que una mortificación o un dolor tan grande, tan fuerte. Y dice más adelante: y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Wow, cuando yo leía esto me impactó, porque el amor que sentía Israel a su hijo José, pues, era tan grande, más que porque lo había tenido en su vejez. Y el dolor como padre al perder a su hijo era tan grande. Y ahí yo o muchos se pueden identificar con las situaciones que pasan hoy en día. Y uno puede decir: pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Pero todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Y esta lectura nos deja una gran enseñanza. Si tú le quieres seguir leyendo, es en el capítulo 36, 37 en adelante. Pero va a ver que es un proceso largo, no fue un proceso de la noche a la mañana. Porque muchos piensan que a lo mejor fue, que en la Biblia fue algo tan corto, algo que pasó, pero no, está hablando de años, algo que pasó, que fue un proceso largo, que no fue un proceso corto, que fue mucho tiempo de angustia, fue mucho tiempo de dolor, pero todo obra para bien, para todo hay un propósito. El Señor trabaja diferente. Tal vez nosotros queremos que todo nos salga las cosas como nosotros queremos, pero no. El Señor tiene propósitos diferentes para nuestras vidas. El Señor tiene otros planes mejores para nosotros. Aunque el proceso duela, aunque el tiempo duela, pero mejor es la voluntad de nuestro Dios. Mejores son los planes del Señor. ¿Y qué más quisiéramos? Que nuestros familiares que estén enfermos estuvieran sanos ahorita. Pero el Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué pasan las cosas. Todo obra para bien. Pero podemos ver en la lectura más adelante, cuando es vendido a Potifar, que cuando la esposa de Potifar quiso seducir a José, él por
amor a Dios, por temeroso a Dios, por ser obediente a Dios, él salió huyendo para no tropezar, para no sentirse en tentación. Él salió huyendo y después lo mandaron a encerrar. Y ya después de ahí él descifró unos sueños del copero y del otro, no recuerdo el otro que era, que a uno lo degollaron y a uno le devolvieron su puesto. Y bueno, recuerdo que ahí le dice él al copero, le dice que no se olvide de él, porque él le descifró el sueño y le dice: no te olvides de mí, te van a devolver el cargo, pero no te olvides de mí. Y él descifró el sueño. Y bueno, dice que el copero se lo olvidó, dice que ya no lo recordó, le devolvieron su puesto. Entonces pasa después de mucho tiempo que el faraón sueña 2 sueños. ¿Sí recuerdan esa lectura? Que sueña 2 sueños, que sueña con 7 vacas gorditas, grandes, y después soñaba con 7 vacas muy flacas, 7 vacas muy feas, que se devoraban esas vacas. Entonces él decía: pero ¿qué significa este sueño? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, ya había pasado años ahí, y José le estaba en la cárcel. Pasó por un gran proceso, pasó por muchas dificultades José, que yo creo que él estaba ahí encerrado, a lo mejor pensando cuándo irá a salir, creyendo en la voluntad de Dios, porque él era un hombre obediente al Señor, o era un joven obediente al Señor, pero a lo mejor yo digo que, porque también José era humano, era carne también, a lo mejor yo creo que él ahí también se ponía a orar, se ponía a pedirle al Señor, se ponía a pedirle fortaleza, a pedirle paciencia para seguir soportando las pruebas, las luchas, como todos nosotros los seres humanos, que tratamos de obedecer al Señor, que tratamos de luchar día tras día para llevar la obediencia, para vivir en santidad. Pero a veces tropezamos, a veces flaqueamos, a veces sentimos debilidad y nos ponemos a pedirle al Señor y a decirle: Señor, necesito fuerza, necesito de tus fuerzas, necesito fortaleza, pero ayúdame a seguir adelante, ayúdame a seguir en el proceso. Pero recordemos esto, lo que dice la palabra: a los que aman a Dios, todo le obra para bien, porque el Señor tiene un mejor propósito para nuestras vidas. El Señor tiene mejores planes para nosotros, que a lo mejor en este momento no le vamos a entender, no lo vamos a entender, pero con el tiempo el Señor nos va a ir mostrando, nos va a ir dando la respuesta, el por qué pasan las cosas, el por qué sucede tal situación difícil. Y cuando José descifró el sueño de Faraón, le dijo: pues son 7 años, 17 años vendrán de abundancia, vendrán de prosperidad, vendrán de mucho alimento, pero vendrán 7 años después de hambre. Así que te recomiendo que estos 7 años que vengan de abundancia, juntes la mayor provisión para cuando vengan los 7 años de hambre, tú puedas sustentar al pueblo. Entonces a Faraón le agradó cómo José le descifró los sueños, cómo él le recomendaba hacer esto, y él se agradó de él. Y pasó algo muy, muy importante allí en Génesis 41, y ahí es cuando nos damos cuenta que mejores son los propósitos de Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta que vale la pena esperar en el proceso, que vale la pena sufrir en el proceso, vale la pena soportar las pruebas. Y dice ahí en el versículo 37 al 41, y dice, en el capítulo 41 de Génesis, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le dio toda la autoridad sobre el pueblo, lo hizo rey.
Ahí es donde nos damos cuenta que vale la pena esperar en el proceso. Vale la pena creer en la voluntad de Dios. Vale la pena creer en lo que Dios tiene para nosotros, aunque podamos pasar por tiempo de dificultad, podamos sentir que es doloroso el proceso, pero el Señor tiene mejores planes para nosotros. Todo obra para bien. Número 2. Ruth y Noemí. ¿Recuerdan esa lectura si no han leído? Y si no lo han leído, les invito a que lo lean el libro de Ruth. Está muy bonito este libro. Y bueno, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 1, dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en toda la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Murió Elimelech y después murió los otros 2 hijos. Sus 2 hijos ya tenían a sus mujeres, que era Orfa y que era Ruth. Y los 2 hijos también fallecieron. Y solamente quedó la esposa de Elimelech y sus 2 nueras. Qué tremendo, ¿verdad? Que primero muere el marido y después sus 2 hijos. Qué angustia, qué dolor para ella como madre, como esposa, al saber que su marido había fallecido y para poco tiempo o a varios de los años mueren sus 2 hijos y solamente quedaron sus 2 nueras. Ese es otro proceso, otra situación de las cosas que pueden pasar hoy en día y decir por qué pasan estas cosas. Pero todo obra para bien. Todo obra para bien. A pesar de que sea doloroso, a pesar de que no entiendamos el camino, no entiendamos por qué esté pasando esto, el Señor tiene mejores planes para nuestras vidas. El Señor, la voluntad de Dios es perfecta. Y algo muy bonito que pasó, dice: y ellas alzaron otra vez su voz. Ahí en el versículo 14 al 18 de Ruth capítulo 1, dice: ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Porque Noemí les había dicho: ¿saben qué? Regresen a su tierra. Yo ya estoy vieja, yo ya no puedo tener más hijos para que se casen con ustedes. En sí, váyanse a su pueblo, regresen a sus dioses con sus familias. Y bueno, y aquí pasa algo, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué bonito, ¿verdad? Le respondió. Qué bonito cuando hay amor entre la nuera y la suegra. Y es un ejemplo que tiene que ir pues, dándose, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, a veces entre la nuera y la suegra hay conflictos. Y bueno, pero
qué bonito es seguir el ejemplo que siguió Ruth con Noemí, que era su suegra, y dijo, donde tú vayas, yo iré. Bueno, y comenzó el proceso de la búsqueda de un marido para Ruth, que fuera de la misma raíz de la familia de Elimelech. Un proceso difícil también, pero que todo obraría para bien, que todo tendría un final feliz, así como los cuentos, un final feliz. Pero esto es una historia que pasó y tuvo un final feliz, un final muy bonito. Y bueno, igual si quieres leer la lectura, la puedes seguir leyendo en sus casas. Es una lectura muy bonita, una lectura muy bonita. Y bueno, al final ahí un familiar de Elimelech, que era Boz, y bueno, al final dice ahí en el capítulo 4, versículo 3 al 17, dice: Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su allá, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le han nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Tuvo un final muy bonito. Al final, Dios nunca dejó sola a Noemí. Y esto nos puede dar una enseñanza, que el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre va a estar contigo. Es una enseñanza que, a pesar o de lo difícil que pueda ser el proceso, el Señor está contigo. Muchas veces no vamos a entender por qué pasan ese tipo de situaciones. Muchas de las veces no vamos a entender por qué tanto dolor en esta vida. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Dios es bueno. Que aunque hayas perdido algún familiar, que aunque hayas perdido un ser querido, el Señor es fiel. El Señor es bueno. No vamos a entender los propósitos de Dios, pero mejores son los planes de Dios. Mejor es la voluntad de nuestro Dios, que a pesar de las circunstancias y del proceso podremos decir: todo obra para bien. Y todo obra para bien. Que aunque suene tan fácil decirlo, que aunque sea doloroso, pero el Señor va a hacer algo grande para nuestras vidas. No importa cuán difícil se ponga, no importa cuán grande sea la marea, el Señor allí está. Filipenses 4, de 6 al 7 dice: no se aflijan por nada, sino presentándose todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Pidémosle a Dios en oración, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a cuidar. En San Juan 16:33 también dice algo muy importante. Dice que estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por dificultad, vamos a pasar por situaciones tan dolorosas, pero dice: confiar en mí, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confiemos en nuestro Señor y Él va a obrar. Número 3. Y voy a hablar sobre el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. La crucifixión de Jesús. Dice ahí en Lucas 23, en el versículo 26 al 49, dice: cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene, llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Y mucha gente, muchas mujeres que lloraban, gritaban de tristeza por él.
y lo seguían. Eso también fue un gran proceso, fue un gran dolor tanto para los que seguían a Jesús, el ver cómo lo azotaban, el ver cómo lo lastimaban, lo golpeaban, lo escupían. Fue un gran dolor y mucha gente, yo creo que se preguntaba y dice, pero ¿por qué le hacen esto? Si él estaba sanando a todos, él estaba predicando la palabra, él estaba haciendo grandes milagros, él reprendía a los demonios. ¿Por qué ahora lo torturan? ¿Por qué lo están crucificando? Mucha gente se preguntaba eso y decían, ¿por qué pasa esto? Una vez se le acercó Pedro y le dijo que nada de esto te acontezca o que nada de esto pase. Pero algo muy importante que nos deja esta enseñanza, y es que el Señor trabaja diferente. Dios trabaja diferente. Todo obra para bien, porque hay un propósito de parte de Dios que a lo mejor nosotros no lo vamos a entender. Y eso pasó ahí en Mateo 16, en el versículo 22 al 23, y dice, entonces Pedro lo llevó aparte, dice que lo llevó aparte para decirle, y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. Tú no ves las cosas como lo ve Dios. Tú solamente miras humanamente. En otras palabras, no vamos a entender el propósito de Dios. No vamos a entender los propósitos de Dios. Por eso Pedro le decía con dolor, a lo mejor él podía decir, es una intención buena, decirle, Señor, yo no quiero que te pase esto. Pero algo muy importante, ahí estaba el enemigo ahí, influyendo, diciéndole, dile a Jesús que no lo haga. Porque para el diablo iba a ser una derrota tremenda. Porque Jesús iba a vencer a la muerte. Jesús iba a vencer y venció al tercer día resucitando. Pagó por nuestros pecados. Y Pedro ahí estaba diciendo, no, yo no quiero que hagas eso. No te puede pasar eso. Nada de esto te acontezca. Pero Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. Me eres de tropiezo. Y lo reprendió. Dice, tú no ves las cosas como las ve Dios. Tú las ves humanamente. Y a veces nosotros cometemos el error de decir al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Qué más me falta, Señor? Empezamos a reclamarle. Y a veces el Señor nos reprende. Y es que tú no miras las cosas como las veo yo. Tú solamente las estás viendo humanamente. Tenemos que entender el propósito de Dios. Tenemos que entender y a valorar el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, por nuestras vidas. Que Él estuvo dispuesto a morir en esa cruz, a ser golpeado, torturado, a ser llevado a esa cruz. Pero al tercer día Jesús resucitó y venció a la muerte. Entonces ahí vemos que todo obra para bien. Que todas las personas que lloraron por Él, todas las personas que decían, ¿por qué pasa esto? Todas las personas que estuvieron ahí sintiendo el gran dolor hacia Jesús, pudieron entender por qué pasó ese proceso, porque Jesús iba a vencer, Jesús iba a resucitar, iba a pagar por nuestros pecados, que gracias a Jesús ahora estamos aquí, que gracias a Jesús podemos decidir a quién seguir, nos dio la libertad, nos mostró su gran poder y tuvo gran autoridad, se le fue dada toda autoridad, dice que se le fue dada la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Ahora Cristo es vencedor, salió vencedor. Y nosotros ahora le servimos, ahora le seguimos. Todo aquel que quiera seguirle. Pero es importante entender que todo obra para bien. Ponte de pie y vamos a orar. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale like y comparte este video. Dios te bendiga.